Amén. Hermanos, pues qué bendición estar aquí a cantar el popurrí. Ya mis pies se estaban moviendo, pues no se crea. Algo raro, ¿no? Que no estamos acostumbrados, pero gracias a Dios, ¿no? Hermanos, es una bendición estar aquí. Agradezco por su pastor que me extendió la invitación. Principalmente, ¿no? También gracias a Dios que nos permite estar aquí, hermanos. Es un gusto poder predicar, compartir su palabra y en este día especial, ¿no, hermanos? Gracias a Dios también por el cuidado, porque nos permitió llegar con bien. Y pues, hermanos, vamos a ir a la predicación de la palabra de Dios. Los invito a que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses, hermanos. Ya tuvimos nuestra lectura bíblica ahí, no sé si todos alcanzaron a llegar, pero, hermano, busque ahí la carta a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a ir ahí al capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Hermano, ya hace un momento pudimos estar leyendo desde el versículo 26 hasta el versículo 30. Vamos a estar viendo ahí, hermanos. Carta a los Filipenses, capítulo 1. Y voy a dar lectura, hermanos, solamente al versículo 27. Usted puede seguirme ahí con su vista, hermano. Filipenses 1:27. Después de esto oramos, hermano. Amén. 1:27 de Filipenses. La palabra de Dios dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta noche estamos agradecidos por tener este lugar lleno. Estoy seguro, Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos algo, muchas cosas por qué dar gracias a ti, Señor. Y en esta ocasión especial en la cual esta congregación, Señor, puede estar celebrando un año más de estar reunidos, estar juntos, Señor, estar luchando, batallando, tiempos buenos, tiempos malos, pero por tu misericordia, Señor, aquí aún siguen. Pedimos, pues, Señor, que tú nos guíes por medio del estudio de tu palabra. Padre, ayúdanos a que sea tu Santo Espíritu quien nos ministre en esta noche. Permite que cada uno de los también aquí presentes, Señor, tengamos un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Sabes y conoces nuestros corazones, Señor, y pido que nos hables a ellos y también pues que nosotros podamos ser receptivos al mensaje de tu palabra. Bendice pues, Señor, este tiempo. Agradecemos por los cantos, Señor, por cada canto que podemos entonar a tu nombre. Bendice pues este tiempo y se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Bueno, vamos a ir ahí al mensaje, hermanos. Yo sé que es un tiempo de alegría, ¿no? ¿Cuántos años, recuérdeme, pastor? 36 años, gracias. Estar celebrando 36 años, ¿no? De que este lugar sigue predicando la palabra de Dios. Es un tiempo donde cada uno de los integrantes, ¿no? de esta congregación, hermano, puede estar contento, ¿no? Que Dios les permite un año más estar aquí, hermanos. Y es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría, hermanos. Pero, hermanos, quiero hablar un poco acerca de la palabra de Dios aquí en la carta a los Filipenses, hermano. En este versículo que acabo de leer, versículo 27, ¿no? Lo vuelvo a leer, hermano. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Quiero ver, hermanos, la advertencia de Pablo a la iglesia de los Filipenses, hermano. Yo casi estoy seguro, hermanos, que va a ser algo que simplemente van a recordar, lo sabrán tal vez. Pero mire, hermanos, si usted hace una lectura continua de toda la carta a los Filipenses, hermano, es una carta que se caracteriza, por la palabra o hablar acerca del gozo en el Señor, ¿no? Y estoy seguro que, mire, hermano, Pablo amaba a esta iglesia. Amaba a la iglesia de Filipos, hermano. Y ellos, lo sabrá Pablo, más bien estando preso, escribe esta carta, ¿no? Y no sé qué pasaba por la cabeza de los hermanos en Filipos, el pensar que Pablo estaba preso, ¿no? Quizás pudieran pensar que había terminado su ministerio, quizás cualquier cosa pudo venir a la cabeza de ellos, ¿no? Pero Pablo escribe esta carta, hablándole a los hermanos de la iglesia en Filipos y diciéndole, hermanos, que aún en las circunstancias en las que él estaba, puede gozarse en el Señor. Y aún en las circunstancias en las que él estaba, hermano, aún ahí la soberanía de Dios está en control de todo.
Porque si usted hace una lectura, hermanos, desde el capítulo 1, Pablo les habla acerca de que, aunque él está preso, la palabra de Dios no está presa. Él sigue predicando, y de tal manera que lo describe en el capítulo 1, ¿no? Todo el pretorio había sido, a todo el pretorio se le había dado la predicación del evangelio, ¿no? Aún dice algunos hermanos, viendo cómo Pablo, estando ahí todavía pues aún preso, pero él predicando del evangelio, algunos hermanos se habían animado y habían compartido su fe aún cuando había oposición. Y mire, hermanos, se caracteriza entonces casi toda la carta por básicamente decir que está hablando cosas buenas de los hermanos en Filipos. Pero, hermanos, este versículo que hemos leído, hermano, quiero desarrollarlo, todo este versículo, hermano, y mirar la advertencia que Pablo daba a los hermanos en Filipos. Y les vuelvo a reiterar, hermano, yo sé, estamos contentos de que podemos celebrar, obviamente podemos estar aquí presentes con ustedes y gozarnos también el celebrar un año más, ¿no? Que Dios nos permite llegar hasta este momento, les permite llegar a la congregación, hermano. Pero quiero recordar algunas cosas que, tal cual Pablo se los dice a los filipenses, esto también aplica para nosotros, hermano. Y bien, vamos a desarrollar el tema, hermanos, en 3 puntos. Primeramente, versículo 27, nuevamente, 1:27 de Filipenses. Dice la palabra de Dios así, hermano, mire. Primera advertencia: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hermanos, la ciudad de Filipos, lo sabrán, era una colonia romana. Hacía unas décadas atrás, Marco Antonio fue quien le había concedido la calidad de colonia romana a la ciudad. Muchos veteranos, soldados veteranos, que resultaban de la guerra civil que había en Roma, habían quedado ahí en Filipos y se habían establecido. Y eran ciudadanos romanos, hermano. De tal manera que cuando la ciudad de Filipos, y no era una ciudad muy grande, pero esta ciudad adquiere el estatus de colonia romana, automáticamente todos los que vivían ahí se hacían romanos. ¿Y eso qué interesante o qué interesante tiene? Bueno, es mucho, hermano. Ya que en ese tiempo, ser un ciudadano romano, hermano, te traía muchos beneficios. Implicaba muchos privilegios, hermano, que no cualquier habitante del vasto imperio romano tenía. Solamente aquellos que podían tener la ciudadanía. Recordando un poco, hermano, cuando Pablo en el libro de los Hechos es azotado sin preguntarle, cuando los magistrados, y de hecho fue en la ciudad de Filipos, cuando los magistrados se dan cuenta que es un ciudadano romano y que le han azotado sin un juicio, se asustan. Tienen temor porque azotaron a un ciudadano romano sin haberlo enjuiciado antes. Algunas cosas, pues aquí vemos, hermanos, que era muy importante el ser un ciudadano, ser considerado un ciudadano romano. ¿Por qué es importante esto? Bueno, miren, hermanos, como los habitantes de esta ciudad tenían la ciudadanía romana, tenían un estatus mayor a cualquier otro habitante de otra región, hermano. Pero los habitantes, hermanos, de la ciudad de Filipos, estando lejos de Roma, la capital del imperio, siendo ciudadanos, ellos hablaban como romanos, se vestían como romanos, actuaban como romanos, adoptaron la cultura romana en ese lugar y vivían como si estuvieran en Roma. Era una pequeña Roma, la ciudad de Filipos. Y debían comportarse como tales, como ciudadanos romanos. Esto es interesante, hermano, porque estaba en la mente de ellos, de los filipenses, la idea de que debían de vivir como romanos, secularmente. Pablo lleva esa idea, hermanos, y les va a decir a los habitantes, a los hermanos de esta iglesia en Filipos, hermano, que ellos también deben comportarse como ciudadanos, pero ciudadanos del tercer cielo. O del cielo, hermanos, como lo vamos a ver, usted lo puede mirar ahí en capítulo 3, versículo 20, ¿no? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, entonces, retomando el punto, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, siendo creyentes, lo puede encontrar ahí en la segunda carta a los Corintios, somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y hermano, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de vivir en esta vida, hermanos, y en este mundo como dignos del Evangelio. Somos representantes, hermano, o en nuestra vida, hermano, en este mundo representa el Evangelio. Había una frase, hermanos, que usaban antes cristianos, ¿no? Que decían así:
siempre, hermanos, siempre habla del Evangelio. Y algunas veces, si puedes, usa palabras. Es decir, con tu vida, hermanos, tu vida debía demostrar el Evangelio. Y hermanos, estamos rodeados por lo general de gente incrédula. Nuestra vida, hermanos, debe hablar del Evangelio. El decir, hermanos, que nos comportemos o que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, hermano, significa que debemos comportarnos como ciudadanos, hermanos, del cielo. Su carta, por ejemplo, en su carta a la iglesia de Gálatas, a los Gálatas, hermano, Pablo habla acerca del fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos el fruto del Espíritu Santo, hermano. Bien, hermanos, pues a cada uno de nosotros, el comportarnos como es digno del Evangelio, hermanos, es estar viviendo allá afuera como vienes y te comportas aquí adentro. Hermanos, esta carta a los filipenses habla acerca del gozo de la fe. Habla acerca, hermano, de que, lo dice Pablo, que crezca vuestra gloria en Cristo Jesús. Básicamente estamos hablando de integridad, hermano. Es una tristeza, la verdad, cómo hay personas que se dicen ser hermanos, vienen a una iglesia, están cantando himnos, hermano, están alabando el nombre del Señor, pero salen allá afuera y están cantando y alabando al mundo. Eso no es ser digno del Evangelio, hermano. Recuerda, hermano, cada vez que nosotros, si no somos dignos del Evangelio, estamos comportándonos de manera indigna y estamos trayendo afrenta al Evangelio de Cristo. Y hermano, no estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de que usted va a afrentar simplemente este lugar, esta iglesia, no. Estamos enfrentando el nombre de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Como es digno, hermano. Hay muchos versículos que, por ejemplo, usted va a encontrar acerca de, Pablo habla de cómo comportarse digno. Mire, se los leo. Efesios 4.1, vamos rápidamente. Efesios 4.1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. También Colosenses, hermanos, 1.10. Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Tesalonicenses 2 también, Primera de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como al Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bien, hermanos, en Tito capítulo 2, versículo 10, Tito 2:10, habla también acerca de esto. Mire, dice así: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y así, hermanos, podemos seguir hablando acerca de referencias, ¿no? Como la palabra de Dios nos habla de portarnos como es digno, que os comportéis como es digno del Evangelio. Usted también puede leer, hermano, más adelante, aquí en la carta misma a los Efesios, cómo Pablo está constantemente hablando a los hermanos. Por ejemplo, mire, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, también es interesante, mire, ver cómo ahí mismo, capítulo 2, versículo 14, vaya por favor ahí, 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pero el versículo siguiente, mire lo que dice, 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que dice, hermano, los hermanos ahí en Filipos, al igual que podemos también nosotros pensar lo mismo, vivían, como es aquí, en medio de una generación maligna y perversa. Si recuerdan, hermano, cómo empezó la iglesia ahí en Filipos. De hecho, la iglesia de los Filipos fue la primera iglesia de Europa. Pero si usted va al libro de los Hechos, capítulo 16, va a encontrar cómo comienza todo.
Pablo llega, habla ahí junto al río, ¿no? Empieza a predicar. Hay convertido una mujer, Lidia, ¿verdad? Se convierte. También después el carcelero, hermanos. Pero en general, hermanos, lo que han visto, lo que vieron los hermanos del apóstol Pablo ahí en este lugar, en Filipo, fue que Pablo sufrió por el evangelio. Que el apóstol Pablo tuvo que sufrir por hablar del evangelio. Y lo dice aquí mismo, hermanos, en la carta, ¿no? El apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir por el evangelio. Mire, vaya al capítulo 1, versículo 20. 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y el versículo siguiente tan famoso, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo estaba dispuesto, dice, a dar su vida por el evangelio de Cristo. Volviendo a la idea inicial, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Recuerde, hermano, usted debe vivir una vida en integridad y comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Estamos celebrando, obviamente, les decía, un año más que nos permite estar aquí reunidos, congregados, nuestro Dios, ¿no? Pero también recuerde, hermano, debemos estar viviendo nuestras vidas como es digno del evangelio de Dios. Cada acción, hermano, cada palabra que usted dice, que usted hace allá afuera, muchas veces tiene repercusiones. Tristemente, ¿cuántas veces no? Quizás hemos sido piedra de tropiezo. Tal vez no hayan venido personas a esta iglesia a causa de algo que vieron en nosotros. Yo lo sé, no somos perfectos. Pecamos, nos equivocamos. Hermano, tratemos de hacer como dice aquí, ¿no? Andar como es digno del evangelio de Cristo. Ahora usted puede pensar, hermano, en qué cosas usted está fallando, en qué cosas no está trayendo dignidad, no está trayendo gloria al nombre de Dios. Analice eso, hermano, piense. Esperamos pueda cambiar, hermano. Somos, embajadores de Cristo en este mundo. Y nuestra vida, hermano, sí que importa. Nuestra vida, hermano, puede traer gloria al evangelio o puede traer afrenta al evangelio. Que os comportéis como es digno del evangelio, que nuestra conducta sea apropiada. Hermanos, las personas ahí, los habitantes de Filipo, siempre trataban de comportarse como era digno de la ciudadanía romana. Querían imitar a la Roma, a la gran Roma, ¿no? En este pequeño lugar. De la misma manera, Pablo dice a los filipenses, ustedes deben tratar de imitar a la ciudadanía que está allá en el cielo. Hermanos, al fin y al cabo, residimos, o los creyentes, hermanos, vivimos en un país que no es el nuestro. Y mire, vaya a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí, hermanos? Simplemente que debemos vivir trayendo gloria al evangelio, ¿no? Y como lo dice aquí, viviendo entre los gentiles, ¿no? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, hermanos. Que andéis entonces como es digno del evangelio de Cristo, hermano. Que seamos buenos representantes de Cristo en esta tierra. Y hermano, ahora creo que es infinidad de cosas en las que podemos hablar, ¿no? Acerca de cómo comportarnos como es digno del evangelio, hermano. Pero a veces creo que es una tristeza por redes sociales, ¿no? Ver a creyentes que están compartiendo ahí cosas y hablando, ¿no? Como cualquier persona del mundo. No están marcando quizás una diferencia, a lo mejor que sea exagerado. Pero, hermanos, también ahí se puede estar hablando y también con lo que tú haces ahí hablas, a beneficio o en contra del evangelio. Que estamos también hablando por ese lugar, por esos medios y por cualquier otro, hermano. Que os comportemos como es digno del evangelio. Recuerde eso, hermano. Pablo les dice entonces a los filipenses que recuerden de dónde son ciudadanos.
No tan importante para ellos la ciudadanía romana, sino, hermanos, que se comporten como ciudadanos del cielo. También nosotros. Algunos somos mexicanos, aquí hay algunos también estadounidenses, pero, hermanos, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y debemos comportarnos como ciudadanos del cielo, aun cuando residamos todavía en este mundo. Vuelvo nuevamente a Filipenses 1:27. Primer punto, Pablo les da esta advertencia, ¿no?, a los filipenses, que se comporten como es digno del Evangelio. En segundo lugar, también siguiendo la idea, dice ahí, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y la idea de que se comporten, hablando un poco acerca de lo anterior, la idea de que se comporten como es digno del Evangelio, dice Pablo, no solamente cuando yo los vea. Pablo estaba preso, pero dice sí, más adelante lo habla, ¿no?, que espera por las oraciones de los filipenses el poder volver a verles. Pero aún si no pudiera volver a verles, quizá mandaría a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos, para escuchar de ellos. Y Pablo les dice, ya sea que yo esté presente ahí o que esté ausente, mire lo que quiere él. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Oiga de vosotros, hermanos, firmes, permanecer en pie, hermanos, permanecer erguido, por decirlo ahí. Vamos, en el lenguaje militar se usaba para describir la actitud de un soldado que debía mantenerse firme en su puesto, erguido ahí, en su puesto. Y esto, hermano, tenía que ser sin retroceder ni ceder ningún centímetro de terreno al enemigo. Ahora, hablando del ejército romano de ese tiempo, que era la potencia militar, hermanos, el poder, de hecho Pablo habla acerca de esto, ¿no?, de esta analogía, lo toma en la segunda carta a Timoteo, acerca del soldado, ¿no? Pero, hermanos, el soldado, una característica del soldado y del soldado romano en especial es que ellos peleaban en unidad. Por más o menos 7 siglos, la legión romana fue invencible, no se le podía vencer. Y el principio básico de la legión romana era pelear en unidad. Había unidades específicas y peleaban, hermanos, todos como si fueran un solo cuerpo. Pablo usa esta analogía, hermanos, y habla acerca de que él anhela, desea saber de los hermanos ahí en Filipos, que, hermanos, ellos estén firmes en un mismo espíritu. Y esto nos habla, hermanos, de la unidad en la iglesia. Notemos aquí que el llamado a no retroceder es colectivo y no individual, hermano. Es un llamado para que toda la iglesia permanezca firme en un mismo espíritu. Sugiere entonces, hermano, unidad de propósito. Indispensable para una iglesia que haya unidad, hermano. Debemos saber que frente a nosotros tenemos enemigos, y enemigos duros, hermanos, con los cuales hay que batallar. Y debemos estar unidos para poder resistir. Los cristianos, sabemos, tenemos crueles enemigos, ¿no? Y debemos pelear contra ellos todos los días. Hermano, no es fácil, lo sabe usted, ¿no? El poder seguir adelante, esforzándonos, ¿no? Pero, hermano, la unidad de la iglesia nos habla aquí, hermano, de una unidad de la iglesia. Se puede estar, hermano, reunido en un lugar sin estar unido. Puede usted estar un lugar, hermano, lleno de personas, pero no haber unidad ahí. Podemos estar, ahora seremos más específicos, podemos venir todos los domingos, todos los días a una iglesia y no estar unidos. La unidad en la iglesia, hermanos, para los miembros como un muro protector. En la unidad, hermano, hay consuelo, hay consejo, hay amonestación y amor. En cambio, hermano, en la soledad hay orgullo, hay egoísmo y hay pecado. El estar unidos, hermano, manifiesta que en verdad tenemos un mismo sentir. La palabra aquí que usa, hermanos, es estar firmes en un mismo espíritu. Y esto significa, hermanos, tener una misma mente, un mismo propósito, un mismo sentir. Pablo también lo habla aquí, hermanos, en esta carta, ¿no? En esta misma carta lo habla. Mire, capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, y usa la siguiente palabra, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, en la iglesia es indispensable tener una unidad. Debe haber, hermanos, una unidad en la iglesia para que la iglesia trabaje de manera normal y de manera más efectiva, hermano.
¿Cuántas veces no podemos encontrar, a veces no, que de repente hay un hermano por allá que sabes que no, yo no quiero nada con ellos, o a veces hay hermanos que se la pasan renegando de todo, ¿no? Que están en contra de todos los programas de la iglesia, ¿no? Eso no es mantener, o no es mostrar unidad, hermano. Una unidad, en la unidad, hermano, quizás no estemos de acuerdo en todo, pero el ser miembros de una iglesia y el estar en una iglesia, hermano, no significa que mis preferencias vayan a estar en primer lugar. Muchas veces, hermano, tenemos que dejar a un lado mis preferencias por mantener la unidad en la iglesia. Hermanos, el ser miembro de la iglesia, hermano, no significa derechos o cosas que te van a agradar a ti. Más bien son responsabilidades, más bien es servir al otro, como lo dice aquí Pablo, ¿no? Mírenlo, el capítulo 2, versículo 5 en adelante, no es una mera descripción de los sufrimientos de Cristo, sino que más bien está hablando, hermanos, que Pablo dice, es un ejemplo a seguir por nosotros los cristianos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ese es el ejemplo que debemos seguir. Y retomando el punto inicial, la unidad en la iglesia. Qué importante, hermano, es que estemos unidos como un solo cuerpo. El mundo allá, hermano, siempre te va a estar criticando, ¿no? Y cada vez que tú demuestres algo mal, va a decir, y es hermano. Es lo primero que dicen, ¿no? Hermanos, pero qué feo sería, ¿no? Que a veces personas dicen, no, ahí en esa iglesia están todos desunidos, ¿no? O cada quien está por su lado. Si estamos representando, hermanos, a Cristo, debemos mostrar unidad, un mismo sentir, una misma mente. Que la iglesia tenga, hermanos, un mismo propósito, una misma mente, colaborar, hermanos. Cada vez que se tenga que hacer algo o alguna actividad, hermano, colaboren, ayuden. No deje solo a su pastor, ayuden en lo que puedan, hermano. Estoy seguro, ¿no?, que tiene miles de cosas por hacer. Pero, hermano, y necesita la ayuda. La unidad en la iglesia, hermanos, es indispensable. Los cristianos nacidos de nuevo, hermano, pueden poseer esa unidad, hermano, por el hecho de que vive en ellos el Espíritu Santo. Independientemente, hermano, de lo que hagamos o no, pero hay que mostrar unidad en la iglesia, hermano. Pablo decía, ya sea que yo vaya a visitarlos o que esté ausente y solamente escuche de ustedes, el deseo de Pablo, dice, es que quiero que estéis firmes en un mismo espíritu. Quería unidad en la iglesia de los filipenses. Amaba esta iglesia, hermanos, y quería que ellos mantuvieran una unidad para una mayor eficacia en lo que sigue adelante. Mire, vamos al 27 otra vez. 1.27 de Filipenses. 1.27, sigo la lectura. Dice, oíd vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y ahora dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Para qué es necesario entonces, hermano, que ellos se comporten dignos, que vivan dignos y que haya unidad? Para, hermanos, dice, combatir unánimes nuevamente por la fe del Evangelio. La palabra aquí que es traducida en nuestro idioma combatiendo, significa luchar junto a otros, pelear junto a otros, hermanos. Y la palabra que se traduce unánimes significa una alma o una vida. Una alma, una vida. Como si fuéramos nuevamente un solo hombre. Entonces, hermano, la iglesia de Dios debe estar unida porque sabe que hay enemigos. Y en unidad, hermanos, podemos combatir a los enemigos. Retomo el tema, ¿no?, de la legión romana. Ellos tenían que pelear en unidad para poder vencer. Y les digo, un dato histórico, más o menos casi 7 siglos fue invencible la legión romana. Y conquistó todo lo que pudo, porque peleaban en unidad. Por ejemplo, hermanos, hablando un poco de historia, en el norte de Europa había pueblos bárbaros que eran fieros en los combates, pero peleaban en desunidad. Y la fortaleza de la legión era la unidad. Y la disciplina, obviamente, ¿no? Pero, hermanos, ahora también nosotros, cada iglesia, hermanos, local, debe estar unida y combatiendo, ¿por qué? Por la fe del Evangelio.
Esto de combatir, hermanos, que Pablo habla, consiste pues en luchar por la verdad del Evangelio. Refutar, hermanos, a esos falsos maestros que adulteran el Evangelio. ¿Cuántas personas y pseudo maestros, ¿no?, se han levantado en este mundo, hermano, proclamando según ellos hablar de la verdad y tienen un evangelio diluido, corrompido, que no predican la verdad? Es responsabilidad también, hermano, de cada creyente poder estar combatiendo por la fe del evangelio y unidos, hermanos, como iglesia. Si recuerda lo que dice Judas, ¿no?, que contendáis ardientemente. No es de que, pues voy a pelear quizás. No, ardientemente. Debe haber una pasión, hermanos, en usted por como iglesia estar combatiendo. Ayer escuchaba, ¿no?, a Pastor Rolando decir esto, ¿no? Estamos combatiendo con Satanás y estamos en guerra con él porque estamos arrebatando almas como iglesia. Sabemos, en una guerra entonces espiritual, y esto hablamos como iglesia. En unidad, hermanos, podemos combatir por la fe del evangelio a esos falsos maestros, a ese pseudo evangelio, ¿no? Usted, mire, por la gracia de Dios, tienen un pastor que se preocupa por enseñarles la Biblia, ¿no? Bueno, eso espero, sí, ¿verdad? Se preocupa, hermano, por estudiar la palabra de Dios, enseñar la Biblia. Y eso es bueno, hermano, porque la iglesia aprende. La iglesia sabe la verdad y puede ahora sí llevarlo a la práctica, hermano. Combatir por la fe del evangelio unánimes, hermano. Y mire, el tiempo en el cual los filipenses vivían no era fácil. Lo dice, ¿no?, que ellos están en medio de una generación maligna y perversa, que van a sufrir persecución. Me llama la atención, hermano, lo que Pablo dice en el versículo 29. En el versículo 29 dice, bueno, desde el 28 les habla, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pero mire lo que dice el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Note lo que dice el 29, ¿no? Es concedido a causa de Cristo. Es como si básicamente tú estuvieras pidiendo sufrir por Cristo. Y a los hermanos ahí en Filipos dice, a ustedes les es concedido no solamente creer en Él, sino también que padezcas por Él. Y nuevamente el apóstol Pablo, hermano, estaba contento de poder sufrir por Cristo. Y lo dice también ahí en los versículos anteriores, dice, pues él quisiera ya mejor partir de este mundo y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Pero dice, yo sé que el estar en la carne todavía me es más provechoso y por lo tanto yo creo que aquí estaré. Y hermano, yo creo que estoy seguro, ha estudiado la vida de Pablo, ¿no? Cuánto no sufrió por el evangelio. Este hombre, hermano, el apóstol Pablo, en verdad, que llevó a la práctica, hermanos, lo que decía, al igual que nuestro Señor Cristo, ¿no? Y cada uno de nosotros también, hermanos, debemos tener ese espíritu, ¿no? Ese sentir. Como iglesia, hablando de una iglesia local, hermano, combatir unánimes por la fe del evangelio. Les decía anteriormente, ¿no? La verdad, hermanos, tristemente cada vez es menos predicada en las iglesias. Cada vez hay más iglesias donde se predica cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Llamándose iglesias, ¿no? Pero, hermanos, y aún también pensando, hermano, muchos cristianos están siendo perseguidos. Sus iglesias están siendo prohibidas y sus edificios destruidos. Pero a pesar de esto, hermano, mundialmente cada vez más personas se reúnen para adorar, para cantar, para conocer de la palabra de Dios. Y en nuestro mundo occidental, hermano, difícilmente conocemos la persecución. La persecución, hermano, existe más en la parte oriental del mundo. Difícilmente aquí nos van a perseguir por nuestras creencias, a excepción quizás algunas veces, ¿no? Pero, hermano, no hemos llegado al punto tal en el cual debemos dar nuestras vidas por Cristo. Y bueno, decía también, recordaba a un hermano que decía, yo creo que a veces, hablando de iglesias,
yo creo que a veces nos hace falta más persecución. Y hablando acerca de la iglesia, ¿no? Decía, creo que si más nos persiguen, más trabajamos. Y es cierto, ¿no? A veces estamos muy cómodos donde estamos, sin hacer casi nada o lo mínimo, el mínimo esfuerzo. Pero hermano Pablo dice que combatiendo, dice, unánimes por la fe del Evangelio. Y hace una lista también, hermanos, en el capítulo 4, versículo 3, mire, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hay muchas personas que Pablo habla y menciona que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Cada uno de nosotros también como cristianos y como iglesia, hermano, deberíamos estar combatiendo también por el Evangelio, con nuestras vidas, con nuestras acciones, hermano. Recuerde, el mundo lo está viendo. Y obviamente les digo, no somos perfectos, sabemos, ¿no? Pero trate de mostrar la mayor cantidad, por decirlo así, de Cristo en su vida. El versículo clave quizás de esta carta, hermano, es lo que dice el 1:6, ¿no? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermano. Es Cristo quien comenzó la obra en nosotros. Es Cristo, lo dice también aquí, quien nos da el querer como el hacer, quien produce en nosotros así el querer como el hacer, hermano. Pero recuerde, hermano, somos embajadores de Cristo en este mundo. Nuevamente el versículo 27, comportarnos como es digno del Evangelio, hermano. Cada acción en su vida que hable del Evangelio, que traiga gloria al Evangelio, no afrenta al Evangelio, hermano. Que comporte como es digno del Evangelio. Que haya unidad, hermanos, estar firmes en un mismo espíritu, unidos como iglesia, que se pelee el mundo, hermano, que esté allá enojado, desunido el mundo. Pero en la iglesia no, hermano. La iglesia debe estar unida. Somos un cuerpo, lo dice Pablo, ¿no? Muchos miembros. En una iglesia hay muchos y diferentes temperamentos, caracteres. Hermano, pero lo importante no somos nosotros. El importante es Cristo. Y lo dice, ¿no? Cristo es la cabeza del cuerpo. Y estamos puestos en este cuerpo, o están puestos en este cuerpo, hermano, como esta iglesia local, por el solo hecho de traer gloria y honra al nombre de Dios. Que haya unidad en la iglesia, estar firmes en un mismo espíritu y al final, hermano, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, arrebatando almas, hermanos, al infierno, al enemigo. Esa es una de las cosas por las cuales estamos también aquí, hermano, en este mundo. Este día, hermanos, para nosotros, para cada uno de ustedes, hermano, como para la iglesia, la consigna es mantenerse firme en esta fe. En un mismo espíritu, hermanos, unánimes y dispuestos a combatir por la fe del Evangelio, en lo cual Cristo es el centro, hermano. Esto es una evidencia en la vida, ¿no?, de nosotros, de que Cristo ahí está. Qué lamentable es ver, ¿no?, quizás, o que el mundo hable de una iglesia desunida, de una iglesia que no hace nada. Porque mira, hermano, muchas veces el mundo sabe mejor cómo te debes comportar tú siendo creyente, que a veces nosotros lo ignoramos o no queremos ponerlo en práctica. Porque realmente me he encontrado con personas, hermano, que me han dicho, oye, pero el cristiano debe hacer esto, el cristiano debe vivir así, el cristiano debe de vivir así. Vamos, a veces el mundo sabe cómo el cristiano debe de vivir. Y a veces no lo vivimos, y es cuando traemos quizás afrenta al nombre de Cristo. Comportarnos pues como es digno del Evangelio, pelear o mantenernos firmes en unidad y combatir unánimes por la fe del Evangelio. Gracias a Dios que nos permite celebrar un año más. Y esperemos que sean aún más. Y la guerra sigue, hermano. Y gracias a Dios por este lugar, por su pastor que está aquí, que está predicando la palabra de Dios. Y hermano, ánimo, siga adelante. Debemos seguir adelante, ¿no?, hasta que Cristo venga por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Siga al Señor en oración. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, por tu palabra. En ella, Señor, encontramos toda la sabiduría necesaria para nuestras vidas. Y, Señor, yo agradezco también por
haberme permitido estar aquí, por el tiempo de cada uno de mis hermanos que tomó para poder escuchar de tu palabra. Pido pues, Señor, que este mensaje haya sido de bendición y que nos hables tú a los corazones de los que estamos aquí presentes. Lo decíamos al principio, Señor, conoces cada debilidad nuestra, cada parte en la cual estamos fallando, cada cosa que estamos haciendo mal. Y pido, Señor, pues que nos permitas cambiar eso para, como lo hemos visto hoy, poder comportarnos como es digno del Evangelio, Señor, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. También, Señor, que podamos tener o pueda haber una unidad, manifestarse una unidad en la iglesia, Señor, y que tengamos el deseo, hermanos, el sentir de combatir por unánimes por la fe de tu Evangelio. Gracias, Señor, por estos ya 36 años, me parece, que pueden estar aquí reunidos, y pido, Señor, que puedan seguir siendo muchos más hasta cuando tú vengas por nosotros. Y permite que cada miembro, Señor, sea de bendición a esta iglesia, que en verdad haya el sentir de una familia entre cada uno de los miembros de esta iglesia. Cuide del pastor, de su familia. Es arduo el trabajo que tienen que hacer, Señor, y protégelo, Señor, y sigue bendiciendo su ministerio. Damos gracias por todo esto, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.